soy Luis Tapia, soy tarijeño, pero vivo en La Paz, ¿no? Boliviano. Esa es una colección de ensayos que agrupa cosas que hice durante varios años, pero básicamente es el ciclo de las grandes movilizaciones que se dieron en Bolivia desde el 2000, en el que ocurre la Guerra del Agua, hasta el 2005 por lo menos, incluso un poco después. Lo que he tratado de pensar básicamente es, he tratado de teorizar sobre las formas de acción política que emergieron durante ese tiempo. En Bolivia, como creo que en varios otros países de América Latina, los años 80 y 90, sobre todo los 90, fueron un tiempo de fuerte predominio liberal en la mentalidad, sobre todo en las ciudades, no tanto así en el campo. Que ya era un dogma, ¿no? Es decir, no tenía sentido hablar de alternativas. Entonces, el propósito de ese texto era someter a una deconstrucción el discurso neoliberal, entendiendo deconstrucción como el mostrar el grado o el carácter contingente de ese discurso y de otros también, en el sentido de mostrar a qué condiciones responde y desmontarlo criticando la estructura conceptual y sus ideas centrales, ¿no? Lo punk tiene que ver con que, bueno, yo vengo de una generación rockera, ¿no? Y lo que me interesaba era enfrentar una crítica de ese discurso con cierto grado de irreverencia. Bueno, lo que argumento ahí es de que los liberales y los neoliberales tienen una idea bien pobre de lo social, en el sentido de que al pensar que el individuo es el núcleo a partir del cual se puede pensar la vida humana, lo social, pero un individuo constituido antes de tener relaciones sociales, de ser parte de la sociedad, el origen de su teoría mínima de la política y del Estado está en que tienen también una versión mínima de lo social, ¿no? O sea, el origen está ahí. Normalmente se les critica a los liberales que privilegian lo social y económico, o lo social en general, y vuelven a la política algo que sirve a lo político, pero en realidad creo que hacen eso porque tienen una noción sobre lo social todavía mucho más restringida y débil, ¿no? Y creo que el núcleo que hay que criticar es ese, ¿no? O sea, la ontología social que tiene el liberalismo, argumentando más bien el carácter constitutivo de los individuos siempre como un producto social, ¿no? E histórico además. Creo que los liberales también tienen una idea de que lo político es básicamente administrativo o gestión. Por eso, por ejemplo, los norteamericanos hablan de la administración Bush o Reagan, en fin, porque creen que la política no es un campo donde se va a discutir la dirección de la sociedad, y por lo tanto que tendría que ser un campo ampliamente deliberativo, ¿no? Un conjunto de procesos de deliberación en las que se discutan diferentes orientaciones o direcciones posibles, porque ya suponen algo que de manera teórica lo sistematizó el funcionalismo, que en la cultura o en su cultura ya están definidos los fines, y que en todo caso en la política lo que hay que discutir son los medios y quiénes serían los sujetos encargados de ejecutar algo que ya no se discute. Es por eso que para los liberales la política básicamente es competencia, ¿no? O sea, ¿a quién vamos a elegir para que ejecute algo que no se discute, sino que ya está definido?
y en última instancia es velar el hecho de que esa definición está dada por los grandes poderes corporativos, ¿no? Y transnacionales. Yo encontré que la idea de la parte maldita de Bataille podría servir para abordar y desarrollar una alternativa de explicación de la acción colectiva rebelde en el país y en otros lados, ampliándola un poco, ¿no? En el sentido de que él propuso esa idea hace tiempo para pensar cómo las sociedades, cuando llegan a desarrollar cierta capacidad de producir excedente, es decir, de producir bienes más allá de los que necesitan para sobrevivir, ritualmente los han usado para algunas sociedades evitar que surja la desigualdad, ¿no? O sea, queman el excedente. Y un modo de quemarlo es en grandes fiestas colectivas, ¿no? Es decir, consumo colectivo de la riqueza, que es una destrucción del excedente, pero una destrucción colectiva y que tiene que ver con gozo, con fiesta. El otro modo de destrucción del excedente que pensó Bataille es la guerra, ¿no? Pero la guerra está vinculada a usar el excedente que tenemos para conquistar el excedente que tienen otros, ¿no? Y por lo tanto está ligada a la articulación de estructuras de dominación, de poder, lo contrario de lo anterior, ¿no? Que por lo general hay varias sociedades que queman su riqueza para evitar de que surja la desigualdad interna, ¿no? Yo pensé que esa idea podría servir también para pensar cómo en algunos contextos hay sociedades que utilizan su excedente para la lucha social, o sea, no solo para la fiesta ni para la guerra. Bueno, en realidad en cierto sentido es guerra, pero prefiero no usar el término guerra porque guerra implica que o nos estamos defendiendo de una conquista o queremos conquistar el excedente de otros, ¿no? En cambio, las luchas sociales que se han desplegado en las últimas décadas y también antes tienen que ver con defender y reconquistar lo común, ¿no? La tierra, la riqueza producida. Y yo usé esta idea de la parte maldita porque para sostener una lucha durante meses, años, por ejemplo, un bloqueo, un asedio, un cerco a la ciudad, se necesita movilizar gente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Bolivia lo hacen por turnos, cada colectividad manda su contingente, pero lo manda con su comida, con sus medios, es decir, cada barrio o comunidad sostiene la lucha social, ¿no? Es decir, no es algo que... O sea, la lucha social es algo que hay que financiar, por así decir también, o hay que sostenerlo materialmente, ¿no? Y lo que ocurrió, yo vi al menos eso en los ciclos de lucha en el altiplano en particular, y eso fue bien interesante, que los sectores más prósperos de las comunidades campesinas pusieron su excedente para sostener la lucha social en los bloqueos y el cerco de la ciudad, ¿no? Creo que es uno de los usos, ¿no? En ese sentido, creo que manteniendo el espíritu de la idea de Bataille se lo puede ampliar para pensar también cómo la gente autofinancia su lucha con su propio excedente. Por lo general, en las sociedades antiguas, que eran las que de manera recurrente y ritual quemaban o gastaban su excedente en consumo colectivo, en grandes fiestas bastante largas, incluso en sociedades donde ya había alguna diferenciación social, es decir, había alguna élite gobernante o algún grupo privilegiado, gastaban su excedente con el resto del pueblo. El gran cambio en las sociedades modernas es que la burguesía no gasta su excedente con el pueblo, ¿no? O sea, lo acumula y lo consume de manera clasista o individual, familiar. Ese es un gran cambio en las sociedades modernas, es decir, no hay un gasto destinado al consumo colectivo.
O sea, no hay una parte maldita compartida con el resto de la sociedad, que era algo propio de sociedades más antiguas, ¿no? Y uno de los rasgos, además, sobre todo en países periféricos, es que ese excedente además lo gastan fuera del país, ¿no? O lo trasladan fuera del país o lo hacen fluir hacia otros núcleos de acumulación. La idea de movimientos sociales surge, la teoría social, para pensar ciertas formas de acción colectiva que son de protesta, de crítica y orientadas a reformar algunas estructuras, pero al interior de un mismo tipo de sociedad. Los funcionalistas decían que es como un síntoma, ¿no? Es decir, hay acción colectiva que está diciendo algo está mal, ¿no? Porque hay desintegración y que se puede traducir también en quiebra del régimen económico y social, y por lo tanto hay que hacerlo, o sea, hay que hacer algo para reintegrarlo. Yo desarrollé una variante de teoría del movimiento social ligado a los no lugares, es decir, en breve yo pienso que se podría decir de manera esquemática que en la organización de un orden social y político hay como lugares organizados, ¿no? Y uno de los principales es el conjunto de las instituciones estatales y de los espacios que organiza el Estado para mediar o comunicarse con la sociedad civil. Y por lo general ese es el sistema de partidos. En algunos otros lugares hay otras instancias de mediación. Y por lo general en esos lugares, que son ya institucionales y reconocidos, lo que se hace es reproducir el orden social, aunque negociándolo entre Estado y corporaciones u otros grupos, pero por lo general no son espacios para discutir el orden social, ¿no? Sino cuánto uno mejora o defiende su lugar dentro del orden social. Entonces yo usé la idea de los no lugares de la política para pensar cómo en ciertas circunstancias la acción colectiva rebasa eso, es decir, rebasa el sistema de partidos, incluso rebasa la sociedad civil, o sea, va más allá del sindicato, que en muchos casos el sindicato es un mediador que más bien controla en vez de promover una radicalización en la lucha social, y otros espacios corporativos. Por eso, por lo general, los no lugares implican espacios y procesos donde la acción colectiva ha rebasado al Estado y la sociedad civil y los está cuestionando. Y eso implica que hay acción que se está moviendo a través de la sociedad, ¿no? O sea, no hay un lugar, sino que es una acción que está desordenando los espacios donde se hacía política formal, legal, institucionalizada. Pero todo eso puede ocurrir, y de hecho ocurre, dentro de un mismo tipo de sociedad. La idea de movimiento societal es complementaria, que sirve para pensar países donde todavía hay colonialismo y colonialismo interno. Es decir, países donde no hay una sociedad, sino que hay varias, producto de la colonización, y donde la colonización no ha acabado de destruir las otras estructuras sociales y sus espacios y formas de vida política. Yo uso la noción de forma societal en dos sentidos. Primero, el más general, es que toda sociedad se mueve, ¿no? Y por lo general es la política la que, o es en el ámbito político donde se decide hacia dónde, de una manera más o menos conflictiva. Ahora, en ciertas circunstancias y en países multisocietales, la acción de protesta, de crítica, de cuestionamiento a las estructuras estatales y al neoliberalismo en particular en las últimas décadas, no ha venido tanto desde dentro de la sociedad, sino desde estos otros pueblos que son parte de un mismo país, pero se han movilizado a partir de sus propias estructuras de organización, es decir, su asamblea comunitaria, la red de asambleas comunitarias, que en el caso de Bolivia inclusive han armado un ejército indio dispuesto a enfrentarse al ejército nacional, ¿no?
En ese sentido hablaría de movimiento societal, ¿no? Es decir, es una sociedad, o sea, subalterna colonizada, la que se está moviendo contra las estructuras todavía coloniales del Estado republicano. Y por lo general es una mezcla de movimiento social y societal, porque en tanto forman parte del país, tienen algunas demandas que son propias de un movimiento social. Por ejemplo, reclaman ciudadanía, inversión, pero el lado más fuerte es que están reclamando, muchos de ellos, reconocimiento de su territorio y de sus formas de autogobierno, ¿no? Que sería el componente más fuerte de un movimiento societal, ¿no? El término lo retomo de un otro pensador boliviano que se llama René Zavaleta. Él lo pone en un ensayo y no lo desarrolla, entonces yo lo jalé para poder darle un contenido. Y lo hago pensando a partir de la historia boliviana, pero creo que también ocurre en otros lados. Y consiste básicamente en la idea de que los momentos de rebelión, probablemente no todos, no ocurren de la nada, es decir, no es espontaneidad pura, sino que están montados sobre cierto tipo de acumulación histórica. En el caso boliviano, las formas de rebelión contemporáneas, aunque ya no han tenido como dirigente ni base más importante a los obreros, están montadas sobre la historia de la lucha obrera en el país. O sea, la experiencia obrera de organización, de asamblea sindical, de momentos de deliberación y de unificación política nacional, son cosas que el movimiento obrero introdujo y los retoman los gremiales, los estudiantes, es decir, hay una experiencia obrera de historia de lucha obrera incorporada en gran parte de la sociedad civil en Bolivia, ¿no? Esa es una historia, es una estructura de rebelión, es decir, la memoria del pasado y la experiencia organizativa y de luchas del pasado. También el tener un proyecto político es una estructura de rebelión, ¿no? Es decir, está el nivel organizativo, el nivel de la memoria histórica, el del proyecto político, y dependiendo el tipo de rebelión de sociedad en que estemos, las estructuras pueden ser otras. Porque además las rebeliones que son más o menos largas están montadas sobre, para sostenerse en el tiempo necesitan estructuras también. Hay algunos que dicen que cuando la cosa se estructura ya pasa el momento de rebelión, pero el ejemplo más claro de que se tiene que combinar las cosas es el MST en Brasil. Están sosteniendo décadas de cuestionamiento radical a la estructura de propiedad y del poder en Brasil, combinando acción estructurada, ¿no? Organización, formación de sus propios intelectuales orgánicos, reapropiación de la tierra, reorganización productiva con otros patrones de transformación de la naturaleza, comercialización. Es decir, que sostener la lucha en el largo tiempo necesita de estructuras, ¿no? Y muchas de ellas vienen de las historias de lucha previas y de algunas cosas que se van inventando, incorporando en las nuevas luchas, ¿no? Pero la idea básica es esa, de que las luchas sociales retoman experiencias del pasado, ¿no? Para lanzar una nueva ola de lucha social. Primero les comento un poco el origen de la idea, aunque luego lo he desplazado. Yo teoricé primero la noción de subsuelo político cuando estaba estudiando movimientos juveniles underground en Bolivia, ¿no? Sobre todo aquellos que se politizaron, o sea, que hacen rock en formas bien duras y pesadas, pero cantan en quechua, en aymara y en castellano, y han participado también en las grandes movilizaciones como la guerra del agua y del gas, ¿no? Y más bien yo empecé pensando el subsuelo político como parte de la modernidad. Y la idea, sintetizándola, sería la siguiente: que la condición moderna, capitalista,
es algo que se impone destruyendo formas de socialidad más o menos comunitarias previas. Pero en algunos territorios no destruye todo, o sea, deja semidestruido, por así decir, y en algunos casos, algunos territorios destruidos y transformados y otros donde persisten otro tipo de sociedades. Pero incluso en los casos más fuertes, donde logran más o menos destruir lo previo para rearmar una nueva totalidad, un nuevo orden social, la idea es de que la modernidad nunca llega a reintegrar todo de una manera coherente, unitaria, es decir, que siempre hay intersticios, es decir, hay excluidos, ¿no? O hay gente que se autoexcluye. Yo empecé usando la idea de subsuelo para pensar cómo hay espacios de autoexcluidos, ¿no? Sobre todo jóvenes, o sea, que son modernos, son urbanos la mayor parte de ellos, pero no quieren ser parte del orden social. Y por lo tanto generan un movimiento donde tratan de desmercantilizar la producción del arte, expresarse a sí mismos y hacer política también, ¿no? Por vías no partidarias. Y en ese sentido yo pensaba que el subsuelo político es un espacio político en tanto se hace acción colectiva, incluso a veces se hace acción antiestatal y se generan otras formas de solidaridad, pero no formalizadas, no institucionalizadas, ¿no? Y habría otros rasgos más. El principal es de que en ese subsuelo político por lo general no priman las ideas de principios universales, sino más bien el contacto carnal directo, la solidaridad efectiva entre grupos de personas. Luego yo trasladé esa idea porque me di cuenta que en Bolivia el subsuelo más extenso no son estos movimientos underground juveniles que hay, sino las estructuras comunitarias que han sido negadas históricamente, y que es donde de manera continua hay deliberación, hay vida política, se toman decisiones, se reproduce el orden social comunitario y se hace política también frente al Estado. Entonces, en Bolivia, por ejemplo, y en otros lados, por lo menos hay dos tipos de subsuelo político. Uno, que es este conjunto de formas de autogobierno de pueblos indígenas, y hay estas otras formas de movimiento subterráneo, la mayor parte juveniles, de autoexcluidos del orden social y que hacen acción crítica también, ¿no? Y claro, la idea es que como son espacios de acción política o de vida política, en la medida en que el orden liberal ha ido expulsando a la gente inclusive del sistema de partidos, que básicamente es una dinámica de sustitución de élites gobernantes, la gente que quiere participar participa en el subsuelo, ¿no? Como no hay otro espacio. Y eso en cierto momento de gran movilización pone en crisis, usando la metáfora, como que el subsuelo emerge y crea como un terremoto, por así decir, institucional, ¿no? Que es lo que ha pasado en Bolivia en parte. La idea de política salvaje es como una continuación de las ideas del movimiento de la parte maldita y del subsuelo político, que eran las primeras formas en que estaba pensando los modos en que se hace política más allá y por fuera de las instituciones estatales y de la sociedad civil ya más institucionalizadas. Yo creo que la política salvaje es una forma específica que emerge en algunos momentos críticos de fusión, en que se produce lo que en Bolivia llamamos masa, es decir, acción colectiva más allá de las instituciones o organizaciones, inclusive populares, y que tendría como rasgos básicamente dos cosas: ser una acción disolvente de las jerarquías sociales. O sea, hay política salvaje cuando se elimina a los jefes, inclusive de las organizaciones populares, ¿no? En las grandes movilizaciones de los últimos años en Bolivia, la primera fase es eliminar a los mediadores, ¿no? De las propias organizaciones, que son sustituidos por lo general por mujeres y jóvenes, ¿no? Que son los que organizan la acción
articulan además con otras fuerzas. El otro elemento es que creo que hay política salvaje cuando hay grados de desmercantilización. Y esa idea sí me viene de lo que estaba estudiando movimientos underground juveniles, que ellos sí estaban preocupados por cómo desmercantilizar, ¿no?, sus relaciones y sobre todo la circulación de su arte, ¿no?, literatura, música, y tratan de evitar de que surjan representantes o líderes, ¿no?, que más bien mantener formas de mayor horizontalidad. Ahora, yo creo que ese tipo de acciones por lo general no son sostenidas durante mucho tiempo, pero son acciones disolventes. Creo que no hay revoluciones sin algún momento de política salvaje, ¿no?, que es el momento en que se destruye lo que había. En ese sentido, la política salvaje no necesariamente encarna otro proyecto de sociedad. Aunque la idea de lograr horizontalidad, no tener jefes, desmercantilizar, implica también una imagen de tipo de vida, ¿no?, pero no es una política orientada a construir algo, otro Estado, ¿no? Pero la idea básica sería eso, que hay ciertos momentos en ciertas sociedades donde la acción está orientada a disolver las jerarquías y el dominio del capital, ¿no?, es decir, la mercantilización de la vida social.